tenemos una sesión especial con una conferencia y una conferencista muy especial a propósito del 50 aniversario del Año Internacional de la Mujer. Como muchas de ustedes saben, las efemérides son la plataforma en donde las historiadoras pues estamos muy felices, muy contentas, porque es el momento en el que mostramos los resultados de nuestro trabajo. Las efemérides son para conmemorar, para recordar, para celebrar, pero en este caso tendremos una ponencia, una presentación académica muy seria, que no es solo conmemoración ni celebración, sino es el resultado del trabajo en curso de la profesora Jocelyn Olcott, a quien enseguida voy a presentar. Jocelyn Olcott es profesora de Duke University y es autora de dos libros muy importantes. El primero es Revolutionary Women in Post-Revolutionary Mexico. El segundo es, lo voy a decir en español, el Año Internacional de la Mujer, el máximo evento de formación de conciencia en la historia, publicado por Oxford University Press en 2007. La profesora Olcott también es coeditora de Género, Poder y Política en el México postrevolucionario, junto con Mariken K. Bond, recientemente fallecida, y conmigo. Pero ante todo quiero destacar la trayectoria de Olcott, que hace un recorrido sobre la historia de las organizaciones de mujeres del siglo XX. Es una contribución muy importante a la historiografía desde su primer libro, donde ve las organizaciones de mujeres de la Revolución Mexicana a la posrevolución y luego con este segundo libro donde analiza pues las organizaciones de mujeres internacionales. Olcott ya no solo es una historiadora de las organizaciones de mujeres en México, sino de las organizaciones internacionales de las mujeres. Y además, y esto lo quiero mencionar, pues tenemos una colaboración muy estrecha en cuanto al intercambio de estudiantes. Hemos tenido el gusto de recibir algunas de sus postdoctorantes. Algunas hemos también tenido ocasión de visitarla por allá, y una de nuestras muy queridas egresadas pues recién inicia su carrera en Estados Unidos, Marta Liliana Espinosa, después de obtener su doctorado en Duke University. Creo que este tipo de colaboración por encima de muros, de aranceles, la tenemos que seguir muy viva, especialmente cuando los estudios de género, ¿quién lo iba a decir?, tienen una mayor fortaleza en América Latina de lo que están viviendo ahora en Estados Unidos. Creo que es algo que tenemos que tener muy presente. Y ese ¿quién lo iba a decir? No es una pregunta retórica. Yo me acuerdo, Yoli, que hace muchos años tú decías, ¿por qué piensan que México es conservador cuando lo conservador es en Estados Unidos? Y me he acordado mucho de esa, creo que eso me lo dijiste, no sé, en California, pero hace muchos años, y digo, bueno, pues sí, la historia le dio la razón a Jocelyn Olcott. Pues bienvenida y muchas gracias por compartir esto, que debo decir, yo pensaba que iba a ser una síntesis de su gran libro sobre el Año Internacional de la Mujer, y pues no, este es un derivado nuevo de esa investigación sobre el Año Internacional de la Mujer. Gracias por hacerte un espacio en tu agenda para estar con nosotras, Jocelyn. Pues muchísimas gracias por la presentación tan generosa
Esa relación tan estrecha es muy importante para mí, para mis estudiantes, y Saúl ha estado en un comité doctoral de donde otro estudiante. Es una relación que ha desarrollado de una manera muy importante para nosotros. Luego, disculpen, es que voy a leer mi texto, como el español no es mi lengua materna y estoy un poco nerviosa. Bueno, ok. En su testimonio, se me permite hablar, Domitila Barrios de Chungara, la militante boliviana que había saltado a la fama internacional durante la conferencia del Año Internacional de la Mujer, el AIM, por los siglos, celebrada en la Ciudad de México en 1977, explicaba a su interlocutora Moema Vietzer, es decir, para este testimonio, cito: a pesar de todo lo que hacemos, todavía hay la idea de que las mujeres no realizan ningún trabajo porque no aportan económicamente al hogar, que solamente trabaja el esposo porque él sí percibe un salario. Un día se me ocurrió hacer un cuadro. Pusimos como ejemplo el precio de la lavada de ropa por docena, averiguamos cuántas docenas de ropa lavamos al mes, luego el sueldo de la cocinera, de niñera, de sirvienta. Todo lo que hacemos cada día, las esposas de los trabajadores, averiguamos. Total, que el sueldo necesario para pagar lo que hacemos en el hogar era mucho más elevado de lo que ganaba el compañero en la mina durante el mes. En la mina, digo. Entonces, en esa forma, nosotras hicimos comprender a nuestros compañeras que sí trabajamos y hasta más que ellos en cierto sentido, y que incluso aportábamos más dentro del hogar con lo que ahorramos. Así que, a pesar de que el Estado no nos reconozca el trabajo que hacemos en el hogar, de él se beneficia el país y se benefician los gobiernos, porque de ese trabajo no recibimos ningún sueldo. Y mientras seguimos en el sistema actual, siempre las cosas van a ser así. Por eso me parece tan importante que todos los revolucionarios ganemos la primera batalla dentro de nuestro hogar. Fin de cita. El testimonio de Domitila, como es conocida como Domitila, el testimonio de Domitila tuvo muchos lectores. Fue leído por activistas y asignado a estudiantes de todo el mundo, en gran parte porque ponía en relieve su alienación de un acontecimiento que ella experimentó como dominado por élites y animado por un tipo de feminismo preocupado sobre todo por la liberación sexual y la eliminación de la diferencia de género. Sin embargo, sus comentarios aquí en el testimonio sobre la negativa de reconocer el valor del trabajo no remunerado de las mujeres destaca uno de los pocos puntos de acuerdo en las muy polémicas reuniones del AIM, donde estallaron conflictos sobre todo tipo de temas, desde el aborto hasta el sionismo. Hoy hablaré brevemente de la conferencia del AIM, del contexto histórico que la produjo, y luego describiré cómo la prevalencia de un paradigma desarrollista y los debates sobre el feminismo dieron forma a los debates sobre el trabajo reproductivo no pagado de las mujeres. A continuación, consideraré cómo algunas redes de intelectuales activistas basados en el sur global utilizaron las Naciones Unidas y sus agencias para presionar sobre la cuestión de la valoración del trabajo de mujeres. Por último, ofreceré una breve evaluación de la situación actual con respecto a esta batalla dentro del hogar y el pensamiento mágico que anima el repertorio estándar de soluciones basadas en el Estado, el mercado y la tecnología. Bueno, la conferencia en la Ciudad de México fue la primera de las 4 grandes conferencias de la ONU sobre la mujer, incluidas 2 más durante el decenio de Naciones Unidas para la Mujer, una a mediados del decenio en 1980 en Copenhague y la otra al final del decenio en 1985 en Nairobi, seguidos de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 en Pekín.
La ONU había designado la igualdad, el desarrollo y la paz como los 3 temas del Año Internacional de la Mujer, dejando abierto a debate lo que significarían estos temas en práctica. Los actos de la IM, los actos oficiales, atrajeron a unos 1.200 delegados a una conferencia intergubernamental celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Plaza de Tlatelolco. Y luego a unos 6.000 participantes a una tribuna paralela de organizaciones no gubernamentales, ONG, que tuvo lugar 5 kilómetros al sur en el centro médico del IMSS. Es decir, había 2 eventos, 2 acontecimientos, intergubernamental y de las ONG. La tribuna fue una de las primeras conferencias de la ONU en incluir una tribuna paralela de ONG, que resultó ser la parte de mayor impacto del evento. El diseño de las Naciones Unidas para la Mujer tuvo lugar en medio de lo que la teórica política Nancy Fraser ha descrito canalizando Carl Polanyi como una lucha de límites, lo que dice a boundary struggle, lucha de límites, en torno a la división entre la economía y la sociedad. Un periodo liminal que permitía cierta flexibilidad en la forma en que los activistas podían sortear las divisiones ideológicas. Las intelectuales feministas del sur global recurrieron ecuménicamente a elementos de lo que en retrospectiva parecen imaginarios de la economía política marcadamente contradictorios. Pidieron a la carta de los menos neoliberales y socialistas, aprovechando el espacio que por el momento aún mantenía abierto el movimiento de países no alineados. El apoyo al nuevo orden económico internacional, una política centrada en la soberanía económica, surgió junto con la llegada del neoliberalismo, que ofrecían la promesa de una democratización radical mediante el cultivo de una sociedad civil dinámica y una política descentralizada. Los paradigmas económicos neoliberales arraigaron en muchas sociedades en ese momento. Los paradigmas económicos neoliberales arraigaron en muchas sociedades en ese momento, favorecían la palabra clave elección, aunque en retrospectiva está más claro que a menudo se trataba de opciones falsas. Sin embargo, para las mujeres que llevaban décadas buscando un punto de entrada en los procesos que regían las políticas y la distribución de recursos, estos avances parecían ofrecer formas de sortear los herméticos y nepotistas aparatos políticos que seguían siendo inaccesibles para ellas. El impulso a la descentralización solía ir acompañado de esfuerzos para promover la autosuficiencia y la autonomía, un marco que podía entenderse como una naturalización de las fuerzas del mercado y una desconfianza hacia los programas estatales, o como una estrategia para contrarrestar diversas formas de imperialismo. Los actos del Año Internacional de la Mujer tuvieron lugar durante la segunda década para el desarrollo de la ONU y reflejaron la considerable influencia de la observación de Esther Boserup, esta mujer allá, de que la mayoría de los planes de desarrollo habían mermado la condición de la mujer y exacerbado las jerarquías de género. Como señala la historiadora Joan Meyerowitz, el libro de Boserup de 1970, El papel de la mujer en el desarrollo económico, se había convertido en la Biblia para el movimiento de mujeres en el desarrollo. A mediados de la década de los 70, se había extraído un fragmento para la publicación Development Digest y se distribuyó una versión en panfleto en la conferencia del Año Internacional de la Mujer. Antes del Año Internacional de la Mujer, menos de 1% de los libros de texto sobre desarrollo tienen en cuenta a las mujeres, pero después del AIM, ningún debate sobre las políticas de desarrollo podía ignorarlas.
Bosrup argumentó que la mayoría de los proyectos de desarrollo tendía a elevar a los hombres y marginar a las mujeres porque ponían el énfasis en la mecanización y la integración en el mercado. Su solución y la propuesta que apoyada por los defensores del desarrollo era integrar a las mujeres en los procesos de la modernización, dándoles más acceso a la formación técnica, al crédito y las oportunidades de trabajo del trabajo asalariado. Se centró en cómo hacer más productivo el trabajo de las mujeres en lugar de cómo reconocer el trabajo que ya realizaban. Los participantes en Ciudad de México deliberaron sobre si la socialización del cuidado de los niños o los servicios de mercado ofrecían soluciones al problema de las cargas laborales de las mujeres. También debatieron la cuestión corolaria de si la participación en el mercado laboral liberaría a las mujeres del patriarcado o las subordinaría aún más al capitalismo. Junto a esas cuestiones se planteaba el problema aún más espinoso de qué trabajo contaba como tal. El énfasis productivista predominante de las estrategias de modernización y desarrollo solo reconocía el trabajo mercantilizado, el trabajo asalariado y la producción para los mercados, y devaluaba o borraba las labores de subsistencia que ocupaban la mayor parte de las energías de las mujeres y que sostenían los lugares y las comunidades. El testimonio de Domitila ganó audiencia, sobre todo en la izquierda, porque parecía legitimar una crítica marxista del feminismo. Describió el feminismo como algo que piden las ricas, las gringas, y que al que calificó de servir a, cito, adineradas que tienen de todo y lo que quieren es imitar los vicios de los hombres, fin de cito. El feminismo, afirmó, fue inventado por los capitalistas para socavar la lucha de clases. Al luchar entre hombre y mujer, le estamos dando gusto a esos capitalistas que han sido los que han creado el machismo, que quiere decir que el hombre no acepta la participación de la mujer. Y de esta forma nos están dividiendo para que no podamos luchar juntos, unidos. Por eso también los capitalistas han creado el feminismo, es decir, que las mujeres pelean contra los varones. Para evitar cualquier confusión sobre quiénes eran los capitalistas, esta explicación iba acompañada de una caricatura de Tío Sam en posición de águila desplegada, empujando un grupo de hombres a un lado y un grupo de mujeres al otro, caracterizando tanto literal como figurativamente las luchas ideológicas de los años 70. Los participantes ofrecieron varias soluciones, incluida la socialización del trabajo reproductivo en el marco de programas estatales, la reestructuración de las familias para redistribuir el trabajo y la dependencia de servicios de mercado como la producción de alimentos y el cuidado remunerado de personas dependientes. El comunicado de prensa de la ONU prometía, cito, brinda a la comunidad internacional una oportunidad única para promover una auténtica igualdad entre hombres y mujeres, no solo en la legislación, sino en la vida cotidiana. El borrador del Plan de Acción Mundial, es decir, la primera versión, y el Plan de Acción Mundial, el punto de partida en la conferencia intergubernamental, insistía en que, cito, es esencial una reevaluación de las funciones y papeles tradicionalmente asignados a cada sexo en el seno de la familia y en la comunidad en general. Debe reconocerse la necesidad de un cambio en el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer, para permitir la participación igualitaria de la mujer en todas las actividades sociales. Los hombres deben aceptar la responsabilidad compartida del hogar y de los hijos. Fin de cita.
De acuerdo con el borrador del Plan de Acción Mundial, la mayoría de los funcionarios de la Conferencia Intergubernamental apoyaron la redistribución del trabajo doméstico. En su discurso inaugural, el presidente Luis Echeverría afirmó que, cito, no hay labores propias de la mujer ni del hombre, hay tareas propias del género humano. El primer ministro sueco, Olof Palme, subrayó la importancia de liberar a las mujeres de las obligaciones domésticas para que tanto hombres como mujeres tengan una vida más equilibrada. Y la colombiana Esmeralda Árboles Cuevas, una asesora de la UNESCO, argumentó que los hombres deben ayudar, cito, hasta para lavar los pañales de los niños. Hay que ayudar en todas las cuestiones del hogar. Fin de cito. El primer ámbito de debate se centró en cómo contabilizar en un régimen desarrollista el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, dada el creciente dependencia de métricas como el Producto Interior Bruto, el PIB, y el sistema de cuentas nacionales para medir la salud económica. A principios de la década de los 70, unas economistas feministas habían cuestionado la exclusión del trabajo no remunerado de las mujeres del PIB y de otras mediciones de la productividad, pero sin éxito. Viola Victorina Boram, esposa del primer ministro de Guyana, insistió en que, cito, el trabajo de las mujeres en el hogar no es trabajo improductivo, sino que forma parte de la mano de obra femenina. Sin embargo, esas afirmaciones no tuvieron mucho eco entre los paradigmas de desarrollo que prevalecieron en los actos del Año Internacional de la Mujer. La propaganda y los documentos de planificación del AIM representan a las mujeres como un recurso desaprovechado en los esfuerzos de desarrollo. En esta concepción, la modernización de los roles de género dependía de la mercantilización del trabajo de mujer. La organización UN We Believe, la ONU Creemos, patrocinó una serie de anuncios para promocionar la conferencia, incluido uno que mostraba un hombre de perfil con una mujer de perfil detrás de él bajo un titular: "La mitad de la capacidad intelectual del mundo está fuera de servicio". Al pie de foto explicaba: no importa lo inmoral que sea, piensa en lo derrochador que es. La insistencia en que el mercado laboral emanciparía a las mujeres impregnó a los actos del Año Internacional de la Mujer. La primera dama egipcia, Jehan Sadat, la revolucionaria cubana Vilma Espín, la líder de la delegación estadounidense Patricia Utar y la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova citaron estadísticas sobre la participación de la mujer en la población activa remunerada, es decir, el mercado de trabajo, como prueba de su modernización. La propia ONU celebró imágenes de mujeres en trabajos no tradicionales. La portada de un boletín del Año del Internacional de la Mujer, publicado por el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la ONU, mostraba una foto estilizada de un equipo de construcción de carreteras formada exclusivamente por mujeres en Lesotho. Los objetivos productivos dependían en trasladar a las mujeres de los programas de bienestar, entre comillas, al trabajo productivo. Este énfasis en la participación en el mercado laboral, en el trabajo productivo, ignoró las enormes contribuciones de las mujeres, sobre todo en la producción y preparación de alimentos. Un estudio de la Universidad de Yale explicó que en muchas culturas las mujeres realizaban algunas tareas más onerosas, y las presentaciones tanto en la conferencia gubernamental como en la tribuna de las ONG citaron estudios sobre mujeres que realizaban arduas tareas durante muchas horas al día: cultivar mandioca, moler maíz, acarrear agua y leña. Un veterano empleado de la Comisión Económica para África de la ONU estimó que las mujeres realizaban entre el 50 y el 80% de la producción agrícola del continente. Sin embargo, Eric Ojala, director de Política Social y Económica de la Organización Nacional de la ONU para
Agricultura y Alimentación, señaló el cito intolerable y colosal del despilfarro de potencial urbano que representan las mujeres. Fin de cito. Y argumentó que el AIM debería concentrarse en integrar a las mujeres en la producción agrícola y desarrollo rural. Las feministas liberales que dominaban la tribuna de las ONG reconocían los efectos de las demandas de trabajo reproductivo sobre las oportunidades de las mujeres, pero imaginaban soluciones privadas como la redistribución del trabajo doméstico entre hombres y mujeres o el uso de servicios pagados. Según esta lógica, una vez que las mujeres disfrutaron de las mismas oportunidades que los hombres, desaparecía la ventaja comparativa de mantener a las mujeres en casa y enviar a los hombres al mercado laboral y asumirían por igual el trabajo doméstico no remunerado. Así lucharon por paridad salarial y la igualdad de oportunidades educativas y profesionales. Una propuesta más radical fue la campaña en favor de los salarios por el trabajo doméstico, en inglés, el Wages for Housework Movement. Una idea que no tuvo muchos defensores en las reuniones de la AIM, en parte porque la mayoría de las feministas socialistas, las defensores más acérrimas de la estrategia, boicotearon la conferencia por considerarla una empresa liberal y burguesa. Pero como señala la teórica política Kathy Weeks, el movimiento de los salarios para el trabajo doméstico ofrecía la posibilidad de que las feministas pudieran tratar al hogar como una fábrica. Es lo que hizo también Domitila, que en una versión de esta historia hizo una huelga en la casa y acabó de hacer todo el trabajo doméstico. Luego, que ese momento ofrecía la posibilidad de que las feministas pudieran tratar el lugar como una fábrica y desplegar las armas del movimiento obrero, estructurando su demanda en torno a la posibilidad de rechazar este trabajo, es decir, rechazar la obligación de trabajo doméstico. Aunque algunos feministas socialistas expresaron su preocupación de que la campaña reforzara la división sexual del trabajo, otras insistieron en que, cito, pondría dinero en las manos de las mujeres y cuestionaron la idea de que las mujeres unirían la clase trabajadora solo consiguiendo un segundo empleo en la fuerza laboral remunerada. Entre las feministas latinoamericanas, solo unas pocas, entre ellas la mexicana Marta Acevedo y la argentina Isabel Arguía, que se había expatriado a Cuba, abrazaron el salario por el trabajo doméstico como estrategia política. A pesar de la ausencia de partidarios en la conferencia del AIM, una variante esencialista se abrió en los debates. Françoise Giroud, ministra francesa para Asuntos de la Mujer, abogó por el salario de las madres pagado por el gobierno, indicando que los niños proporcionaban a las mujeres una arma poderosa para su lucha. Cito, en lugar de luchar por obtener el trabajo de los hombres, explicó, las mujeres deberían intentar conservar ese control. Mientras que estrategias como la paridad salarial, la socialización de los salarios y los salarios para las tareas domésticas trataban de abordar el lado laboral del trabajo doméstico, otras se centraban en el lado doméstico, esperando aliviar las obligaciones laborales domésticas de las mujeres mediante la promoción de planificación familiar y paternidad responsable. La Conferencia de la Población de la ONU en 1974 había dado la voz de alarma sobre las, entre comillas, grandotes, la explosión demográfica, haciendo hincapié en la amenaza no del consumo per cápita de los ricos, sino del número bruto de pobres. Algunos gobiernos, el de India y de los Estados Unidos, por ejemplo, habían realizado esterilizaciones de los pobres.
Y Isabel Torrent, la esposa de Enrique Krause, que escribe en Excelsior bajo el seudónimo de Magdalena de Bastián, lamentaba las implicaciones racistas de la consigna de explosión demográfica, que desalentaba a las mujeres a tener hijos que sumieron alimentos, bienes y espacio que a otros corresponden. Y suponían que un obstáculo para las mujeres que quieren liberarse, trabajar y estudiar. Esa lógica, explicó, convertía a los niños en enemigos de sus padres, de sus propios hermanos y de la sociedad. Las estrategias de socialización y mercantilización reorganizarían este trabajo, pero en general conservaron la división sexual del trabajo. En ambos esquemas, socialización y mercantilización, las mujeres acaban realizando ese trabajo de forma mercantilizada, es decir, pagada. Si las mujeres realizaran menos trabajo reproductivo, si las mujeres realizaran menos trabajo reproductivo, habría dos resultados posibles: que se realizara menos trabajo reproductivo en total, en general, o que los hombres asumieran más. Varios participantes reconocieron que el trabajo reproductivo constituía un trabajo a tiempo completo que no podía ser realizado adecuadamente por unas pocas instituciones públicas insuficientemente financiadas o por la azarosa división del trabajo entre hombres y mujeres, que también tenía trabajos remunerados, normalmente de tiempo completo, ¿no? En lugar de las estrategias de mercantilización, socialización o redistribución, abogaron por una estrategia que condenó a muchas feministas: imponer un salario familiar para los hombres que permitiera a las mujeres evitar la doble jornada de trabajo de subsistencia y asalariado. Una carta abierta dirigida a los participantes en la conferencia de la AIM y firmada por un grupo de destacadas activistas mexicanas, entre las que se encontraban Concha Michel y Aurora Reyes, abogaba por la igualdad diferenciada de complementariedad de género, que apoyaron un sistema dual de gobierno que reconocieron el valor del trabajo reproductivo de mujeres. La historia de Concha Michel es otra cosa que podemos hablar más tarde. Representantes del alto nivel se hicieron eco en este énfasis en la complementariedad de género. La primera dama egipcia Jehan Sedat declaró en una conferencia de prensa que el feminismo occidental, cito, hace más mal que bien, ya que tenemos que encontrar el equilibrio dentro de la familia y en ningún caso montar una revolución contra los hombres sin trabajar juntos. La primera ministra de Sri Lanka, Srimava Bandaranaike, insistió en un discurso de apertura de la conferencia: no debemos pensar en el hombre y la mujer por separado, sino en la pareja. Y María Estezuna de Echeverría, la primera dama de México, afirmó de forma similar, cito, hombre y mujer no pueden concebirse aislados ni significan de antagonismo. Deben realizarse en la integración y la reciprocidad. Hombre y mujer no rivalizan, hombre y mujer no se sustituyen, hombre y mujer significan complemento inmejorable, hombre y mujer son la esencia misma de la igualdad, del desarrollo y de la paz. Esta postura se basaba en una heteronormatividad insistente que reaccionaba tanto contra los desafíos a las estructuras familiares convencionales como contra la presencia de activistas lesbianas en la tribuna de la AIM. Domitila, al igual que muchos participantes latinoamericanas, marcó especialmente su distanciamiento de los debates sobre la sexualidad de las mujeres en la tribuna de la IM, señalando las intervenciones de lesbianas y prostitutas, a las que casi siempre se hace referencia en un plumazo, como marcadores de disolución feminista occidental. Domitila se presentó su política marxista a través de una homofobia pronunciada y vitriólica.
Los editoriales diarios de la prensa mexicana lamentaban la presencia de marimachos y celebraban las intervenciones de, cito, entre comillas, verdaderas feministas que ensalzaban las virtudes de la maternidad. A pesar del acuerdo generalizado que la carga del trabajo reproductivo de la mujer precedía a todos los demás impedimentos para mejorar la situación de la mujer, las recomendaciones políticas finales del Año Internacional de la Mujer volvieron a centrarse en la incorporación de la mujer al mercado laboral. El plan de acción mundial final, es decir, antes fue el borrador, la primera versión, esta versión final, sustituyó su declaración original de que, cito, los hombres deben aceptar la misma responsabilidad por el hogar y los hijos, fin de cito, por una propuesta más vaga y que fomentaba, cito, servicios organizados socialmente para aligerar las tareas domésticas, fin de cito. Las propuestas políticas se centraban en la alfabetización, los programas de formación profesional y la ampliación de las oportunidades de empleo. El documento enumerado entre los objetivos para el 1980, la mitad del decenio, el cito, reconocimiento del valor económico del trabajo de mujer en el hogar, en la producción doméstica de alimentos y la comercialización y las oportunidades voluntarias no remuneradas tradicionalmente. Fin de cito. Sin embargo, a diferencia de las propuestas para integrar a las mujeres en los mercados laborales, este objetivo no se correlacionaba con recomendaciones específicas en los planes de acción nacionales y regionales. Las prescripciones relativas a empleo y funciones económicas conexas se centraban en la oportunidad de empleo, la paridad salarial, la formación en técnicas y habilidades de gestión, el apoyo a las cooperativas y microempresas, la abolición de la legislación protectora y las prácticas de contratación discriminatorias y la promoción de, cito, esfuerzos concertados para mejorar notablemente la posición de la mujer en el empleo. Fin de cito. Al parecer, la cuestión había suscitado la suficiente atención como para merecer reconocimiento, pero no la suficiente como para exigir prescripciones políticas concretas. Luego, un año después de... Terminamos aquí con el Año Internacional de la Mujer en México, estamos en Massachusetts. Un año después de la conferencia de Ciudad de México, unas 500 personas asistieron a un congreso sobre la mujer y el desarrollo en Wellesley College, a las afueras de Boston. A lo largo de varios días, las participantes del sur global se sintieron cada vez más frustradas mientras escuchaban a un grupo de mujeres estadounidenses, en su mayoría blancas, dar lecciones sobre el significado y la importancia del desarrollo. 3 destacadas líderes feministas, Fátima Mernissi de Marruecos, Nawal Saadawi de Egipto y Malika Vajrathon de Tailandia, publicaron una crítica de la conferencia explicando, cito, queremos asegurarnos de que nunca tendremos que enfrentarnos a la misma situación a la que nos enfrentamos en Wellesley. Nos damos cuenta que la gente que organiza conferencias internacionales no aprendió nada de su experiencia en México. La principal lección que las organizadoras de Wellesley no habían aprendido era que las participantes del sur global habían pinchado el universalismo imperante y la creencia liberal de que algunos conjuntos claramente definidos, descritos como cuestiones de mujer, en comillas, podrían desvincularse del desordenado mundo de la política. También la feminista india Devaki Jain recordó que conectó con mujeres como
una mujer de Etiopía, que voy a hablar más tarde, de Nebuchadnezzar, y María Angélique Savenet de Senegal, a través de su experiencia compartida de imaginación en los encuentros como México y Wellesley. Explicó, cito, las morenas negras del sur descubrimos que cada vez que íbamos, que encontramos en una posición en la que criticábamos a lo que decían nuestras hermanas del norte, y luego nos agrupábamos y decimos, oh, esas mujeres son neocolonialistas, llegó a ser muy humillante, porque entonces la gente decía, esas mujeres del tercer mundo vendrán y perturbarán esa conferencia. Esas mujeres del tercer mundo son tan políticas. Era ese tipo de, esas mujeres del tercer mundo, como hablan de esos punks perturbadores. Eso también era bastante denigrante. Fin de cita. Ese lenguaje de perturbación marcaba a las participantes como foráneas, intrusas y con frecuencias no blancas. Implicaba, como señala la invocación de Jane, de los punks perturbadores, una intención destructiva y anárquica. Esos críticos de la conferencia de Wellesley invirtieron efectivamente esta mirada colonial, provincializándola y haciendo de la conferencia de la producción del conocimiento colonial en general el objeto de análisis cuya estructura y prácticas exigían una explicación. Interrogando a todas las prácticas de las organizadoras pretendían naturalizar el formato, el personal, el enfoque temático. Las organizadoras de la conferencia de Wellesley pidieron esfuerzos para, cito, valorar la contribución de las mujeres al PIB a través de las tareas domésticas y el trabajo en sectores en los que tradicionalmente no se llevan estadísticas, como pepenadoras. Sin embargo, para muchas de las mujeres que asistieron a la conferencia, la solución no era la mercantilización de todo mediante imputación de valores, sino más bien una profunda reconsideración de lo que era una economía y para qué servía. La cuestión de cómo contabilizar la actividad económica de las mujeres había surgido con los primeros esfuerzos de contabilidad nacional y se acentuó con la creación por parte de la ONU de un sistema de cuentas nacionales en 1953. La idea de que el problema se limitaba a actividades marginales como las pepenadoras reflejaba una comprensión totalmente errónea de la naturaleza de las economías sureñas y del lugar de la mujer en ellas. La antropóloga keniana Acholo Palaokeyo señaló el problema que plantea la noción de integración de la mujer en el desarrollo, expresión elaborada por las Naciones Unidas y adoptada en gran medida por los organismos internacionales de ayuda. Cabe preguntarse, ¿integración de las mujeres en qué desarrollo? Las mujeres, fin de cita. Las mujeres, subrayó, están bien integradas en sus economías, pero estas se mantienen en un estado de dependencia. Aunque los organizadores querían atender las implicaciones de las tradiciones y políticas patriarcales, las participantes del sur señalaron las repercusiones de la inversión capitalista y, en particular, el papel de las empresas multinacionales, un tema que las organizadoras consideraron una distracción política. Frustradas por la dinámica que encontraron en Wellesley, un grupo de participantes africanas firmó una carta abierta a las organizadoras en la que explicaban, cito, deseamos hacer constar aquí nuestras profundas objeciones al lenguaje utilizado en el diálogo con nosotros por algunos de las convocantes de la conferencia, que osciló entre la condescencia y el insulto. Fin de esto. Rechazando la presunción de las organizadoras de fijar el orden del día, continuaron, cito, nos gustaría recordar a los convocantes de esta conferencia en particular que gran parte de la riqueza que permita financiar congresos como esto procede de la explotación de las regiones de las que nosotras procedemos. Fin de cita.
Aprovechando los contactos que habían establecido con otros investigadores africanas y con posibles financiadoras, unas participantes juntaron en Lusaka, Zambia, y lanzaron la Asociación de Mujeres Africanas para la Investigación y el Desarrollo, que se llama en inglés, por decirles, AWORD. La organización se centraba en la descolonización de la investigación en África y estaría formada por africanas autóctonas interesadas en la investigación y comprometidas o capaces de comprometerse en los objetivos de la asociación, que favorecía la investigación dirigida a resolver problemas acuciantes que afectan a la vida cotidiana de nuestros pueblos. El destino de las Naciones Unidas para la Mujer fomentaron una explosión de este tipo de organizaciones y redes de sociedad civil, a menudo en resistencia a las ideas que dominaron encuentros como los de Ciudad de México y Wellesley. Mis investigaciones actuales se centran en 3 de esas redes con sede en el sur global y centradas en reorientar el activismo feminista en torno a una ética del cuidado más que los derechos. AWORD, la Asociación de Africanas para la Investigación, otra que se llama Alternativas de Desarrollo para las Mujeres de una Nueva Era, conocida por sus siglos inglés DAWN, y los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, que son más conocidos aquí. Esas redes abogaban por una economía política orientada hacia el bienestar y la sostenibilidad social, cultural y ecológica, en lugar del énfasis desarrollista en el crecimiento, la productividad y la eficiencia. Cabe destacar que las intelectuales activistas que poblaban estas redes se desarrollaron intelectual y políticamente no solo en medio de las olas de descolonización, sino también en medio de la creación e implementación de la idea de una economía moderna y medida, es decir, la creación del PIB y el sistema de cuentas nacionales. No se trataba de organizaciones de masas, a pesar de los persistentes esfuerzos para atender a las necesidades de las clases populares, sino que estaban formadas predominantemente por intelectuales urbanos, entre ellos un número desproporcionado de académicos. Sus fundadores procedían de familias de clase media o de élite y a menudo habían estudiado en universidades en centros imperiales, volviendo para contribuir al proyecto de formación del Estado postcolonial, trabajando en puestos académicos y políticos. Las 3 redes siguen teniendo su sede en sur global. AWORD tiene su sede en Dakar, pero cuenta con sesiones en 14 países africanos. Desde la primera reunión en Bogotá en 1981, los encuentros feministas se han reunido cada 2 o 3 años en ciudades en América Latina. Y la secretaria de DAWN se ha trasladado de Bangalore a Río de Janeiro, a Barbados, a Fiji, a Nigeria, a Filipinas, a Tailandia y Nueva Fiji, donde está ahora. Aunque ellas se reúnen con simpatizantes del norte global, sus miembros son mujeres que residen y trabajan en el sur. Como explicó la fundadora de DAWN, Devaki Jain, cito, cuando estás luchando políticamente, situado en su propio tejido político, los incentivos, las vibraciones, tus prioridades, tu capacidad de hacer son muy diferentes que cuando vives en un país con un base de seguridad social, donde funciona su suministro de gas y agua, y cada mañana lees el periódico de Londres. Fin de cito. A pesar de importantes similitudes, esas redes tenían perfiles distintos. En todas ellas había una elevada proporción de intelectuales y académicos, aunque AWORD era la más explícitamente y inequívocamente académica y se centraba principalmente en los esfuerzos para descolonizar la investigación, que servía de base de formulación de políticas. La fundadora de AWORD, Marie-Angélique Savané, insistió durante la conferencia de Copenhague de mediados de la década de 1980
en que era un error pensar que la investigación es un lujo que los africanos no pueden permitirse. Hayward pretendía sustituir la fijación extranjera en la población, la nutrición, por un programa de investigación definido por las prioridades africanas. Los encuentros feministas reunieron a feministas académicas con activistas militantes y creativas libre pensadoras, y han sido tanto sesiones de concienciación como reuniones políticas. Si las reuniones de Hayward parecían un cruce entre una conferencia académica y una reunión de una agencia de la ONU, los encuentros se parecían más a un carnaval. Siempre han incluido actuaciones y exhibiciones artísticas. A menudo también han fomentado protestas verbales entre las participantes, a menudo en torno a las cuestiones de insuficiente inclusividad, así como estrategias y prioridades. Mientras que Don y Hayward establecieron sedes, estructuras de liderazgo y estatus consultivo con la ONU, los encuentros feministas son una colección mucho más flexible y de intelectuales y activistas que organizan una reunión cada pocos años, desplazándole entre ciudades latinoamericanas. El carácter y la agenda de cada encuentro depende en gran medida del comité organizador local. Sin embargo, las actas y los relatos publicados sobre los encuentros se desprende que los participantes consideran que se trata de un movimiento y esperan que se produzca cierta acumulación de conocimientos y comprensión de una reunión a otra. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿No? ¿Unos 5 minutos? Ok. Voy a... Tenemos tiempo. Ok. Voy. ¿Dónde estaba? Ok, encuentros. Al igual que Hayward, los encuentros feministas reflejan su contexto regional. Durante la década de los 80, las participantes dedicaron mucho tiempo a debatir las intervenciones estadounidenses en Centroamérica, los abusos de las dictaduras militares en el Cono Sur y los efectos de los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial tras la crisis de la deuda de 1982. Don comenzó en 1984 con una reunión que organizó Devaki Jain en su casa en Bangalore para preparar para la conferencia en Nairobi en fin del diseño para la mujer. La reunión consistía en mujeres que movían entre el mundo académico y la formulación de políticas, a menudo trabajando como asesores en sus gobiernos de origen, conscientes de que los responsables políticos respondían a la presión de la sociedad civil. Don promovía un enfoque descentralizado en el que las alternativas se crearían mediante la acumulación de cambios dispersos, pero significativos en la práctica. Se esforzaron por trabajar a nivel de gobiernos y organizaciones internacionales, redes transnacionales de la sociedad civil y organizaciones locales de base. Señalan ejemplos como la Asociación de Trabajadores Autónomas de India, el Movimiento de Cinturón Verde de Kenia y el Banco Grameen y el Banco Mundial de la Mujer, que proporcionan créditos asequibles. Si Hayward era, ante todo, una organización de investigación que pretendía informar sobre la formulación de políticas y los encuentros un espectáculo, un happening, como decimos en inglés, que pretendía influir en los movimientos sociales, Don se orientaba más hacia la intersección entre la formulación de políticas y el activismo. En una reunión celebrada en 1985 para ultimar las propuestas para la conferencia en Nairobi, las organizadoras preguntaron, cito, ¿a quién va dirigido este documento? ¿A las activistas feministas o a los responsables políticos? El consenso fue que nos dirigimos a las activistas feministas conscientes, ya que son ellas, con su presión, las que pueden cambiar a los responsables políticos. Fin de cita.
Dawn siempre ha sido la más diversa geográficamente de las tres entidades. Los diversos traslados de su sede han mantenido esa diversidad hasta aquella primera reunión en Bangalore, incluye a mujeres de todo el sur global. Aunque muchos de sus miembros trabajan de vez en cuando para las Naciones Unidas y sus organismos constituyentes, todas esas redes mantienen una relación ambivalente con las instituciones de internacionalismo liberal. El diseño de las Naciones Unidas para la Mujer, que incluía instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, de 1979, creó mecanismos y mandatos de informar que las organizaciones podían aprovechar para presionar a sus gobiernos de origen. Además, los organismos de la ONU disponían de más recursos que los gobiernos locales y muchas veces eran más receptivos a las preocupaciones de las mujeres. Las tres redes solían planificar sus reuniones en torno a la preparación y la participación en reuniones patrocinadas por la ONU, a menudo leyendo los borradores de los documentos línea por línea para evaluar sus efectos sobre las mujeres. Edward y Dan trabajaron directamente con las agencias de la ONU que apoyaron y participaron en sus reuniones. Los encuentros feministas a menudo estructuraron sus agendas en torno a la influencia sobre la política de la ONU, pero prefirieron mantener la propia ONU a distancia, rechazando la agenda desarrollista orientada al mercado en favor de atender a las condiciones que afectan directamente a las mujeres. Un grupo de juristas que asistieron al segundo encuentro en Lima en 1983 señalaron las promesas vacías del Plan de Acción Mundial en 1975 y de los protocolos de la CEDAW, afirmando que, cito, los organismos internacionales con un mandato para los derechos humanos y la igualdad de la mujer son ineficaces, obsoletos y solo significan costosas burocracias que no hacen nada para ayudar a la situación desigual, discriminatoria, marginal que soportan actualmente a las mujeres indígenas, rurales, trabajadoras, amas de casa, ancianas, prostitutas y mujeres en general. Fin de cita. Estas redes, en un otro grado, retomaban elementos del pensamiento feminista contemporáneo, en particular en lo relativo a la mala distribución del poder y de los recursos, y eran conscientemente transnacionales, con miembros que cruzaban las fronteras políticas en lugar de las delegaciones nacionales. Aunque a veces las mujeres hablaban de las condiciones de las organizaciones, por ejemplo en Perú o Senegal, no lo hacían en calidad de representantes, sino para ofrecer una perspectiva comparativa. Se diferenciaban de las ONG establecidas que denominaban la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, organizaciones como la Federación Internacional de Planificación de la Familia. Esas nuevas ONG intentaban analizar los problemas dentro de un marco feminista, como quiera lo entendieron, y, como explicó uno de sus fundadores, rechazaban las estructuras burocráticas rígidas y pesadas en favor de estructuras y formas de operar informales, no jerárquicas y abiertas. Este cambio marcó una división generacional, reflejo del espíritu de los movimientos de 1968 y permitió a las organizaciones ser más ágiles, responder mejor a las condiciones cambiantes. Deviki Jain, la fundadora de Dawn, recordó, cito, nosotras, las nuevas después de 1975, denunciamos inicialmente a los que llamamos la marca conservadora de las ONG. No quiero decir abiertamente, pero sentíamos que ellos eran de los antiguos, los feudales, y nosotras, las nuevas, las que cambiaban el mundo. Aunque esas redes adoptaron elementos centrales del neoliberalismo, el énfasis en la elección, la autonomía, la descentralización y el cultivo de una sociedad civil robusta,
cuestionaron el proyecto político-económico más amplio, reclamando una reimaginación de lo que constituía el desarrollo y por extensión una economía. Criticaron los programas de ajuste estructural que destruían los servicios sociales estatales y desviaban las tierras agrícolas hacia la producción de materias primas y procesos de mayor rendimiento que fomentaban la inseguridad alimentaria y la desertificación, problemas ambos que contribuían sustancialmente a la carga de trabajo de las mujeres. En la reunión de la ONU en 1982 sobre cooperación técnica, los representantes de AWORD explicaron, cito, modernización, entre comillas, y desarrollo, entre comillas, han significado unas pocas escuelas, un puñado de industrias y la importancia cada vez mayor de la producción de cultivos comerciales y otras actividades generadoras de dinero. Cada una de esas nuevas instituciones ha aumentado el trabajo de mujeres y simultáneamente ha disminuido el tiempo y los recursos que la mayoría de las mujeres habrían dedicado a cuidar de sus hijos y de su propio bienestar. Fin de cita. Estas críticas llevaron a esas tres redes a insistir el argumento más premonitorio del campo que llegaría a conocerse como economía feminista. Por ejemplo, el decrecimiento, la sostenibilidad ecológica y la inminente crisis de los cuidados. En las partes del mundo con economías de subsistencia más robustas, era ineludiblemente evidente la principal intervención de la economía feminista, es decir, que todas las métricas económicas existentes, especialmente el PIB, el sistema de cuentas nacionales, ignoran el sector económico más grande al omitir las enormes cantidades del tiempo, trabajo, experiencias necesarias para sostener las sociedades. Si la ficción del PIB era clara en lugares como Nueva Zelanda y Francia, era incontrovertible en lugares como Zambia y Bolivia. La sindicalista india y asesora jurídica de la Organización Internacional del Trabajo, Krishna Ahuja Patel, explicaba en 1979, si se tuviera en cuenta toda la gama de actividades económicas reales de las mujeres, empezaría a surgir una imagen diferente de la sociedad, de la realidad social. Fin de cita. Aunque las mujeres que formaron esas redes tenían distintas relaciones con el concepto del feminismo, ninguna mostraba la antipatía que había hecho que Domitila recibía tanta atención. Las organizadoras de los encuentros femeninos advirtieron contra una adhesión a un feministómetro demasiado dogmático que pretendiera medir el feminismo legítimo. Insistieron en desarrollar una comprensión del feminismo que reflejara las prioridades regionales. Mientras que los encuentros femeninos nacieron de una aprobación explícita del feminismo, seguida de interminables desacuerdos sobre lo que eso implicaba, tanto Dawn como AWORD se acercaron al feminismo con más cautela y siempre con el descargo de que buscaban una alternativa al feminismo occidental o del norte. Las líderes de Dawn reprendieron, cito, las feministas del norte tienen que aprender a no imponer su marca etnocéntrica a sus hermanas del tercer mundo para no comprometer sus movimientos. Tienen que reconocer la legitimidad de la marca del feminismo que aporta cada cultura. Felicitó. Y por su parte, los dirigentes de AWORD afirmaron en 1982, cito, el movimiento feminista occidental ha alienado a amplios sectores de mujeres del tercer mundo hasta el punto de que localmente el feminismo se interpreta como una plaga occidental y hay que evitar estrictamente. No obstante, las fundadoras de AWORD, Marie-Angélique Savané y Zebra Tadesse, abogaron por el feminismo africano y participaron en una reunión de la UNESCO sobre la importancia de crear programas interdisciplinarios de estudios sobre la mujer para avanzar en la enseñanza de derechos humanos. La ambivalencia sobre el feminismo a menudo estaba relacionada sobre preocupaciones sobre subjetividades imputadas de raza y sexualidad. La fundadora de Dawn, Peggy Antrobus,
contó en una entrevista que cuando asistió en 1984 a un evento en la ONU sobre ideologías y estructuras feministas, que pienso que es la única evento de la ONU con feminista en el título, le dijo a la gente en Jamaica que estaba asistiendo a una conferencia sobre maquinaria nacional, es decir, las estructuras burocráticas que habían creado para apoyar a los objetivos del diseño de las Naciones Unidas para la Mujer. Cito, en Ciudad de México, explicó Antrobus, todas las feministas eran blancas norteamericanas. Cuando empecé a trabajar, feminista significaba lesbiana. No podía decirle a nadie que iba a una reunión feminista, porque feminismo era una mala palabra, malas asociaciones, malas connotaciones, y yo no me consideraba feminista. Fin de citos. No obstante, mientras se preparaba para la conferencia de Nairobi de 1985, las tres redes reivindicaban una orientación feminista, pero habían refinado esta etiqueta para reflejar más fielmente sus propias epistemologías y prioridades. Insistían en que la liberación sexual y la autonomía económica eran inextricables, rechazando una diada evidente en la cobertura mediática contemporánea, así como en textos como el testimonio de Domitila. La socióloga mexicana Lourdes Arizpe, miembro fundador de DAN y firmante de la Declaración de Dakar, afirma, cito, en los años 70, mientras para que los movimientos feministas occidentales, las prioridades han sido igual salario por igual trabajo y autonomía igual y psicológica. Las prioridades para el mayor número de mujeres del tercer mundo han sido el derecho a un empleo adecuado y a servicios primarios como escuelas, agua potable, vivienda y servicios médicos. Estas posiciones convergieron en la década de los 80, observó, a medida de que las condiciones económicas empeoraban para las mujeres del norte y las mujeres del sur asistían más de cerca a la imbricación de diversas formas de violencia personal, sexual, política, económica y ecológica. Los principios organizativos de DAWN afirmaban, cito, el control sobre la reproducción es una necesidad básica y el derecho fundamental de todas las mujeres, pero nuestros cuerpos se han convertido en un peón en las luchas entre estados, religiones, hombres cabeza de familia y empresas privadas. La escritora feminista M. Jackie Alexander describe el papel de DAWN en ayudar a las mujeres a defender su autonomía sexual e erótica en las Bahamas, reivindicando el derecho al placer sexual y por sí mismo y defiéndolas contra la violencia sexual y económica, contra la maternidad obligatoria y contra los procedimientos invasivos contra la control de natalidad. En general, explica Alexander, DAWN desafiaba la imposición estatal de la maternidad obligatoria y con ella la colonización general de la ciudadanía y la subjetividad dentro de la heterosexualidad normativa. En ese sentido, DAWN se alineó con el movimiento feminista regional del Caribe, que se resistía a los intentos estatales de domesticar la violencia y veía la violencia contra las mujeres a lo largo de un continuo de violencias patriarcales expresadas en diferentes lugares y diferentes ámbitos. Ay, voy a... Ok, voy a saltar esta parte. No. Ok, esto es solo que la directora fundadora de A-Word también fue directora de esta revista muy popular en africana, que regularmente publicaba artículos sobre el placer sexual, de la masturbación, la necesidad del aborto, y también como puede ser con un petit lexique économique, es un léxico de términos económicos, es que tiene un aspecto didáctico.
Bueno, en la década que transcurrió entre la conferencia de Nairobi, que concluyó con el Decenio para la Mujer en el Cuarto Congreso Mundial de Mujeres, celebrado en Pekín en 1995, el contexto geopolítico se transformó radicalmente. La caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Guerra Fría eliminaron el contrapeso más eficaz a la modernización capitalista y la depredación neoliberal. El marco productivista que prevalecía entre la conferencia del AIM en 1975 sembró las semillas de un proyecto neoliberal que en la década de los 90 exigía la mercantilización de todo, desde el aire hasta el agua, y empezó el giro hacia la microfinanciación como estrategia predominante de desarrollo dirigida a las mujeres. Las tres redes descritas anteriormente habían pasado años presionando a la izquierda marxista para que se tomara más en serio sus preocupaciones y tuvieron que reorientar sus estrategias para un mundo en que se suponía que toda mujer debía convertirse en emprendedora con un plan de negocio. La asociación del feminismo con el neoliberalismo ha eliminado una reacción antifeminista en muchas partes del mundo. Voy a saltar esa parte, pero sin embargo, el diseño de Naciones Unidas para la Mujer había fomentado una infraestructura organizativa que reunía a las mujeres de distintos puntos de vista y procedencias, en particular acercando a las mujeres del sur global a diversas corrientes del feminismo y poniendo en contacto a las mujeres del norte global con la diversidad radical de las epistemologías, necesidades y experiencias de las mujeres. Esas redes aportaron perspectivas feministas a todas las cuestiones de derechos humanos, degradación medioambiental y justicia económica, así como a los principios de la década que consideraban cuestiones de mujeres, entre comillas, como los derechos reproductivos, la violencia doméstica y la igualdad de oportunidades. Como lo describió la fundadora de DAWN, Peggy Antrobus, cito, la infusión del feminismo como política transformadora había cambiado fundamentalmente las estrategias adoptadas por activistas como las poblaban esas redes, pero su compromiso también transformó el mismo feminismo. La conferencia... Perdón. La conferencia de Pekín tuvo lugar en lo que podría considerarse el punto máximo del neoliberalismo. Tras la aprobación del TLC, que descanse en paz, y ante la marea rosa de líderes antineoliberales en América Latina. Este nuevo contexto ha abierto posibilidades para abordar la cuestión crítica de las labores de cuidado no remuneradas de las mujeres. En la década de los 90, las políticas neoliberales habían precipitado una crisis de los cuidados a medida que aumentaban las pruebas que los servicios de mercado eran inadecuados y explotadores. La revisión de 2008 del Sistema de Cuentas Nacionales reconoció la importancia de trabajo no de mercado, incluidos elementos como el cuidado de dependientes y trabajo doméstico, pero que quedan relegados a cuentas satélites opcionales y no se incluyen en el PIB. La próxima revisión será examinada por la Comisión de Estadística de la ONU el mes que viene, en marzo. En la actualidad, el trabajo no remunerado permanece en las cuentas de satélite, pero vamos a ver. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, empezó a atender los derechos de los trabajos domésticos remunerados, aprobando en 2011 el Convenio 1089, que pide trabajo decente para los trabajos domésticos. Y en 2018 publicó un informe exhaustivo que calcula que los servicios de cuidados no remunerados ascienden a unos 11 billones de dólares, es decir, 9% del PIB global. Una medida de organizaciones que Oxfam y Boston Consulting Group han intentado calcular también. En 2019, la OIT
retomó un esfuerzo iniciado en 1900 en la AIM para recopilar datos sobre el uso de tiempo con el fin de medir la importancia económica del trabajo de cuidados no remunerado. Sin duda, la pandemia de COVID-19 puso de relieve hasta qué punto los hogares dependen tanto de labores de cuidados remunerados como las no remuneradas. Es decir, 50 años después de la conferencia de la Ciudad de México, que marcó el Año Internacional de la Mujer, en que Domitila Barrios de Chungara denominó la batalla del centro del hogar, sigue en marcha. En este medio siglo han producido avances importantes, pero la cuestión de cómo reconocer la enorme cantidad de trabajo de no remunerado de las mujeres, el tema más unificador de la Conferencia de Ciudad de México y la agenda más radical presentada por las redes feministas, sigue sin resolverse. Gracias. Lo siento que es tan largo. Muchas gracias, Yoli, por esta intervención que pues recorres 50 años, cosa que no es frecuente desde nuestra disciplina de la historia, pero nos das un panorama muy, muy amplio y muy provocador. Enseguida le doy la palabra al profesor Saúl Espino Armendáriz. El profesor Armendáriz es el coordinador académico del Centro de Estudios de Género y está a cargo del programa de doctorado que pronto iniciará. Él es historiador, egresado del Centro de Estudios Históricos, con una tesis que tiene más premios de los que puedo recordar, así que no los mencionaré. Y pueden encontrar sus publicaciones más recientes en Historia Mexicana, la revista del Centro de Estudios Históricos. Saúl, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, muchas gracias. Pues es un honor estar en este panel. Voy a ser muy breve porque me imagino que hay muchas preguntas e intervenciones, pero agradecerte, Jocelyn, la generosidad de que nos hayas visitado en esta fecha tan especial y Gabriela que me hayas invitado a comentar el trabajo de Jocelyn Olcott. Quisiera dedicar la primera parte de mi intervención a situar por qué creo que las investigaciones de Jocelyn Olcott, no solo con esta ponencia que nos ofrece ahora y su libro, sino otras publicaciones previas, nos han mostrado la importancia de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer del 1975. Podría sonar una obviedad, ¿no? Porque es un lugar común decir que la conferencia del 75 fue un parteaguas del feminismo. Y la cosa es que creo que justo la investigación de Jocelyn a lo largo de los años ha dotado de contenido esa palabra hueca de parteaguas. Entonces, creo que el trabajo de Jocelyn nos ha mostrado la importancia de estudiar este tipo de encuentros internacionales y particularmente las tribunas que acompañaron a las conferencias las conferencias mundiales de la mujer de la ONU, retomando una expresión que usa Olcott en alguno de sus textos, a su vez retomando a Marie-Louise Pratt, porque son zonas de contacto, es decir, son justo momentos y eventos muy especiales en los que se congrega una cantidad tan diversa y heterogénea de personas con contextos distintos, religiosos, ideológicos, políticos, con expectativas distintas de lo que esperan y además en relaciones asimétricas que frecuentemente pues llevan a tensiones, desencuentros y choques, pero justo esos choques son provechosos porque el resultado de esos encuentros resulta transformador para todas las actoras involucradas y cataliza un montón de procesos y siembra las semillas de redes que después fructificarán, como por ejemplo las tres que nos presentó Jocelyn en la segunda parte de su conferencia. Son además espacios en la que la mayoría de las activistas son cosmopolitas, ¿no? Incluidas las del sur global, como decía Jocelyn, frecuentemente estudiaron en los centros imperiales, y entonces esto permite tener un tipo de interlocución muy específica y son también ventanas muy buenas para ver las dinámicas transnacionales porque nos permite ver cómo estos discursos internacionales se articulan e interactúan con lo local,
¿no? En el caso, por ejemplo, de la conferencia del 75 en México, pues es muy claro respecto a la prensa, ¿no? La relación con la prensa mexicana. En particular, la conferencia del 75, nos dice Jocelyn Olcott, es relevante porque es el primer gran encuentro internacional feminista después de que la mayoría de los países del mundo habían conquistado, las mujeres de la mayoría de los países del mundo habían conquistado los derechos políticos básicos, específicamente el sufragio. Y a mí me sigue resultando fascinante imaginar la tribuna con esa enorme diversidad donde convergieron pues desde sufragistas veteranas, trabajadoras sexuales, monjas católicas, comunistas, liberales, priistas, oficialistas, sindicalistas, líderes obreras, en fin, una diversidad y un abanico que resulta fascinante imaginar la efervescencia de esas discusiones, con todo y los performances de las apariencias, ¿no? Como los vestidos autóctonos, ¿no? Muy del tono tercermundista, estos lentes glamorosos de feministas al estilo Gloria Steinem, en fin, los velos de las monjas católicas. Entonces resulta fascinante pensar en esa tribuna. Y luego también algo que ha identificado, creo yo, Jocelyn Olcott, es que la tribuna del 75 fue particular porque fue la primera vez que actoras del sur global, lo que hoy denominamos sur global, estuvieron en el centro y fueron escuchadas y confrontaron discursos del norte global, ¿no? Entonces eso tuvo ecos vastísimos, como los que presentó Jocelyn hace un rato. Y también, por ejemplo, en su libro, es fascinante ver toda la comedia de enredos que representa la tribuna del Año Internacional de la Mujer. Ya tan solo el nombre del Año Internacional de la Mujer en el singular, pues un poco que advierte de lo conflictivo y escurridizo que era dotar de contenido qué significaba algo que era propio de un género, ¿no? ¿Qué significaba algo en la agenda de la mujer? Pues con todas las expectativas y las ilusiones que llegaron las activistas, se dieron cuenta que cada quien entendía cosas muy distintas por lo que significa ser mujer. Y eso se aplica para cualquier definición de identidades y subjetividades, ¿no? Ahora, esto me lo voy a saltar, pero otra cosa que me parece muy interesante de lo que ha investigado Jocelyn Olcott es que frecuentemente, de lo poco que había escrito sobre la conferencia del 75, o hasta donde yo sé, reproducían muchos de los lugares comunes que la propia prensa mexicana y la prensa internacional de la época habían hecho del encuentro. Era un encuentro fracasado, del que no salió nada provechoso, donde las mujeres solo discutieron y además que estaba representado por esta diada que se construyó retóricamente, esta polarización de, por un lado, la figura de Betty Friedan, feminista del primer mundo, liberal, interesada exclusivamente en la sexualidad, y por otro lado, Domitila Barrios de Chúngara, del movimiento de mujeres, obrera, interesada exclusivamente en la economía. Y Jocelyn lo que muestra es que esto tiene muchos matices. Para empezar, Domitila y Betty Friedan estaban al menos hermanadas por su pasado previo sindical y por su muy marcada lesbofobia, ¿no? Pero había otras cosas, ¿no? Y era mucho más complejo de lo que parece. Las mismas, hace un momento mencionaba Jocelyn Olcott de cómo este atajo para denominar el feminismo en norte global de lesbianas y prostitutas, justo las activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales, las del colectivo Coyote, eran fuertemente políticas, hacían happenings en contra del golpe de Allende, o sea, nos muestra que en realidad hay muchísimos más matices de lo que pareciera esta caricaturización a la que estaba condenada un poco la historiografía, repitiendo los tópicos comunes de la prensa de la época. Y creo yo que hace Jocelyn algo que es, pues, yo creo que una de las tareas más importantes de la labor histórica, que es, lejos de dar por asumidas las dicotomías, ¿no? Y partir de ahí para hacer el análisis histórico, es desarmarlas, historizarlas y ver cómo se hicieron. Entonces, bueno, eso es algo que quería decir respecto de lo que, algunas de las cosas que a mí me han resultado muy inspiradoras del trabajo de Jocelyn respecto a la conferencia del 75. También creo que ha sido muy importante para cómo el trabajo de Jocelyn, para cómo entendemos la historiografía del feminismo en México en particular.
porque en México también la historiografía reproducía, fuertemente influenciada por los relatos de memoria de algunas de sus protagonistas, reproducía el lugar común de que se trataba de un escaparate de Echeverría que estaba obsesionado por ocupar la presidencia de la ONU, y que entonces el feminismo mexicano lo que hizo fue boicotear, y entonces la contraconferencia ocupaba un lugar muy importante en estos relatos. Y lo que nos muestra Jocelyn es que, pues no, de hecho en la tribuna muchas de las protagonistas eran feministas mexicanas, y para muestra una foto que nos mostró de Esperanza Brito de Martí, del Movimiento Nacional de Mujeres, que ocupó un lugar destacadísimo en las discusiones de la tribuna, pero otro tanto podemos decir de Nancy Cárdenas, por ejemplo, y la importancia que tiene la conferencia del 75 para el activismo lésbico en México y América Latina. Y yo, por ejemplo, justo por esta revisión y apertura historiográfica que hizo Jocelyn del 75, pues encontré monjas en la tribuna peleando por motivos sobre ordenación de mujeres o no, reproduciendo algunas de las tensiones que estaban aquí, pero en un discurso muy religioso. Y entonces creo yo que esto, o sea, que el trabajo de Jocelyn también nos ha permitido complejizar el entendimiento del feminismo mexicano de la época. Y ya para cerrar, quiero abordar unos puntos de la ponencia, porque ciertamente, como decía Gabriela al inicio, lo que nos compartió hoy Jocelyn son investigaciones nuevas, son cosas que apenas estaban apuntadas como epílogo en su libro y que ha desarrollado ahora. Y hay cosas muy sugerentes que si hay espacio, pues me gustaría que nos compartieras más. Por ejemplo, nos explicas muy bien que, bueno, ahora con tu interés en los trabajos de cuidado y en esta, ¿cómo decirlo?, como esta protoeconomía feminista, cómo se va articulando, nos explicas muy bien las discusiones en el marco del modelo desarrollista y las visiones tanto de liberales capitalistas como de socialistas soviéticos respecto de la importancia del trabajo asalariado para el progreso de los respectivos países y de las mujeres. Pero nos apuntas también unas propuestas un poco más heterodoxas, por ejemplo, la de Concha Michel y Aurora Reyes. Esa me llamó mucho la atención porque hay ahí un recelo respecto al modelo desarrollista y no puedo dejar de ver ciertos ecos respecto a los grupos feministas católicos de la época, que justo en la propuesta que después articularía Iván Illich como el género vernáculo, y que de alguna manera está viva en el feminismo decolonial latinoamericano a través de los discursos del zapatismo, es esta idea de que las sociedades tradicionales estaban diferenciadas por el género, pero que eran géneros complementarios en lo económico, y que fue la modernidad capitalista la que dividió eso, y que lejos, creando esta noción abstracta del individuo y del sexo, fue un proceso perjudicial para las mujeres. Entonces la propuesta esta de Concha Michel del salario familiar para los varones, para que las mujeres dejaran de trabajar, y que además era poco estratégico renunciar al poder que tenían las mujeres encargadas de los trabajos de cuidado, pues ciertamente parece disonante, pero ahí hay una genealogía extraña con los feminismos decoloniales y me gustaría escucharte sobre eso, ¿qué opinas? Y luego, sobre estos tres retoños, por decirlo así, de la conferencia del 75, Hayward, Dunn y las CEFLACS, creo yo que también aquí hay una propuesta muy interesante y que a mí me parece pues novedosa, que es centrándome en los encuentros feministas, que ciertamente pues es lo que en nuestro contexto latinoamericano pues tenemos más cercano. Me parece que hay algo novedoso en cómo los estás abordando, porque los estás abordando como un movimiento articulado. Es decir, creo yo que frecuentemente los CEFLACS son abordados por las discusiones coyunturales que hubo en cada uno de ellos. Y entonces se dice, Bogotá 81, que sí, las feministas contra las militantes, Lima, y así se van viendo como cosas muy limitadas al acontecimiento y como no articuladas unas con otras. Y aquí lo que estás haciendo tú es viendo como justo con estas memorias y la aspiración de las organizadoras a crear una especie de continuidad y conocimiento acumulado, de entender
los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe como un movimiento articulado a través de la época. Y bueno, aquí tú te centras sobre todo en las partes de economía feminista y sus posiciones respecto a trabajo y cuidado, pero creo yo que ahí hay algo muy interesante como para entender los feminismos latinoamericanos. Y bueno, lo dejaré aquí porque me imagino que hay muchísimas intervenciones y curiosidad, entonces. Muchas gracias, Saúl. Le voy a dar la palabra a la ponente para que responda a Saúl, pero antes quisiera dar la palabra a tomar algunas preguntas. Como ya he hablado demasiado, mejor. Sí, oigamos algunas preguntas, pero antes de eso quiero llamar su atención a que hay un cartel ahí abajo que es del Año Internacional de la Mujer. Ese cartel, que tiene 50 años, estaba en las oficinas del viejo PIEM, hoy Centro de Estudios de Género. Y eso no es casual, de hecho, uno de los, como dijiste, retoños, son los estudios académicos de las mujeres en el Colegio de México, que bueno, tienen un gran antecedente en el año, no antecedente, pero digamos la grilla del Año Internacional de la Mujer, pues sentó las bases. En algún momento próximamente terminaré de escribir eso. No tardará mucho, pero bueno, sí, el cartel, pues sí, no es algo casual, y algunas mencionaste a Lourdes Arizpe, que sí fue crucial en el seminario, en el coloquio, el simposio mexicano centroamericano, que pues ahí realmente es de donde surge este PIEM, hoy Centro de Estudios de Género. Pero bueno, quisiera tomar preguntas, reacciones a la ponente. La profesora Leticia Bonifaz. El micrófono, porque estamos grabando. Gracias. Gracias, mi pregunta es muy específica. ¿Los temas tratados en el foro oficial fueron semejantes a los de ONGs o eran divergentes? No, pues la verdad es que pues fue interesante porque en el foro oficial de gobiernos los asuntos eran principalmente geopolíticos, es decir, sobre el nuevo orden económico internacional, que es súper importante, todas esas cosas de cómo definen el desarrollo y todo eso, sobre soberanía económica. Fue un choque muy fuerte sobre el sionismo y en realidad habían dos informes, después el Plan de Acción Mundial y la Declaración de México. Y la Declaración de México incluyó el lenguaje de sionismo, de antisionismo. Fue gracioso, no sé si fue gracioso, fue interesante, porque había todo un debate sobre los impedimentos a la liberación femenina, ¿no? Y pienso que fue la delegada quizás de Nueva Zelanda o quizás de Australia, pero por supuesto con la influencia de Elizabeth Reed, que fue de Australia, y una feminista muy importante, que la palabra sexismo debe formar parte de la lista de impedimentos a la liberación femenina. Y votaron en el comité que no, que la lista incluyeron el racismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, el sionismo, pero nada del sexismo. Y fue así, ¿sabes? Y todo esto, cuando habló Jehan al-Sadar, la primera dama de Egipcia, casi todas las personas en el público, en relaciones exteriores, salieron del auditorio. Y fue como todo sobre geopolítica, todo. En el centro médico fue otra cosa, fue como todo, pues puedes ver, si tengo estas, perdón, fue una conferencia muy larga, no, aquí,
que un muchedumbre en todas partes. Había unas ucranianas que estaban en huelga de hambre para la liberación de prisioneros políticos. Había todas manifestaciones por todas partes. Y la organizadora, esa persona aquí en la segunda de la derecha, Mildred Persinger, que planificó todo de la tribuna, y fue una mujer liberal que del movimiento del sur de los Estados Unidos, del movimiento de civil rights, de derechos cívicos de los negros, pero planificó una agenda con mucho espacio para que los participantes puedan crear sesiones y todo. Y eso pasó. Y la otra cosa que hizo es que al principio hay que registrar como miembro de ONG y luego cambió para hay que registrar como individual y luego abrieron las puertas. Y eso cambió totalmente la tribuna porque había participación de personas de todos lados y con muchas experiencias y unas fricciones muy, muy fuertes sobre la sexualidad, quizás sobre todo, pero otras cosas también, sobre la producción de comida y todo, sobre cosas de salud. Y la verdad es que cuando los feministas hablan del Año Internacional de la Mujer, hablan de eso, no hablan de la conferencia intergubernamental. Pero sí, fueron muy distintos. Muchas gracias. Pues váyanse animando a sus comentarios, a sus preguntas. Mientras yo les comento que hace un momento estuvimos en la biblioteca porque iba a iniciar una conferencia, una mesa, y estaba ahí presente la profesora Flora Boto. La profesora Flora Boto, profesora emérita del Colegio de México, trabajó como traductora en la conferencia oficial y después de la conferencia oficial se iba a la tribuna. Flora también es una de las primeras editoras de FEM, se iba a la tribuna donde estaban los temas que le interesaban. Sí, ¿nos dices tu nombre, por favor? Erasmo. ¿Perdón? Erasmo. Adelante, Erasmo. Bueno, antes que nada agradecer su presentación. Me pareció muy interesante, sobre todo que se hablara también del trabajo de reproducción social o incluso del trabajo doméstico y de cuidados, porque han sido uno de mis líneas de interés, digamos, desde la licenciatura, y pensando sobre todo que en el semestre pasado intenté en la materia de historia de género desarrollar por lo menos una propuesta que incluyera el trabajo de reproducción social. Me preguntaba también si no sería interesante para entender la historia de los feminismos en México, hablar también de cómo en ese mismo sentido del trabajo de reproducción social, cómo se fueron formulando demandas en algunas colectivas o colectivos feministas en sus agendas y cómo se llevaron también al debate público y también de qué impacto tuvo socialmente y políticamente, por ejemplo, en torno a Mujeres en Acción Solidaria o el Movimiento Nacional de Mujeres o el Movimiento de Liberación de la Mujer, que al final de cuentas tuvieron de alguna manera un papel dentro del Año Internacional de la Mujer, ya sea en la tribuna, en la propia conferencia o en el contracongreso o en el ciclo de avanzada feminista que cada una de estas organizaciones agruparon y que de alguna manera también tenían demandas respecto a ello y nada más. Pues tengo un artículo, ¿cómo se llama este? Hay un artículo de la profesora en el Journal of Women's History, ¿no? Hay otra, mexicana, ¿cómo se llama? Ah, la de Corpus, la revista Corpus del Colegio Mexiquense, donde tocas estos temas. Sí, 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 pero es súper interesante lo que dices. Ay, perdón. Es muy interesante lo que dices, porque sí, como ya sabes, el movimiento feminista en los años 70 fue muy fraccionado, es decir, fragmentado. Es decir, el movimiento
Esperanza Perito Martí del Movimiento de Acción de la Liberación Nacional. Se confunde, ¿no? Había una secta que se quebró del Movimiento de Nacional de las Mujeres. Ella dijo que sí, pues fue todo un disputo sobre recursos porque su organización aceptó fondos del gobierno, que fue muy controvertido, perdón. Ya estoy cansada. Y luego hay los socialistas que rompieron los unos a los otros, el movimiento de liberación de la mujer, que fue más involucrado con los movimientos internacionales, feministas como Marta Acevedo, que tenía conexión con el movimiento en los Estados Unidos y fue también involucrado con el movimiento para salarios para el trabajo doméstico, que pienso que no tenía mucho apoyo aquí en México más que Marta Acevedo, fue un movimiento de una persona, y también fue unas divisiones de generación. Había durante la conferencia Año Internacional de la Mujer en México, había un contracongreso de las feministas y organizado por el Movimiento de Liberación de como Matalamas, no, pues quizás, pero la vuelta al movimiento pero como Elena Urrutia fue parte de me olvido el nombre, perdón. Eli Bartra. Sí, Eli Bartra, pero con todo un momento contra el Congreso, y había unas feministas que aprovecharon del movimiento, de la atención a los asuntos, las cuestiones feministas, para viajar por todo el país, haciendo como teatro en la calle y unas intervenciones para fomentar el feminismo, pero no en esa manera de como ni gubernamental ni de las ONG. Pero también como al mismo tiempo había unas jóvenes con otro proyecto. Luego, asuntos como el aborto fue compartido entre todos los movimientos, todas las organizaciones, pero las jóvenes tienen otro proyecto un poco más radical para compartir todas las obligaciones de domésticos y todo. Y eso es súper interesante. Pero tengo un poco más en este artículo de Corpus y hay un poco en el libro también. Pues casi se termina el tiempo que tenemos destinado a esta sesión. Tenemos tiempo para una pregunta más y después tendremos la acostumbrada rifa. Les pido que por favor cada quien tenga su papelito. Ya saben, por ahí hay unos, si no tienen papelito para la rifa, Daniela nos va a hacer el favor de pasarles los papelitos. Esta es ya una tradición inventada de la rifa. Cuando se puede se hace la rifa. Entonces pues es el momento de que Daniela les pase una charola o un vasito, porque aquí improvisamos, va un vasito con papelitos para que todo mundo tenga su papelito para la rifa, y mientras podemos tomar otra participación. Ya distraje a todo el mundo con la rifa, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera? Sí, claro. Les iba a comentar que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de Echeverría, pues fue Emilio Rabasa. Él hubiera cumplido 100 años el mes pasado. Yo estuve en su aniversario número 100 y a la salida vendían sus memorias. Entonces dije, pues va a estar muy, muy interesante saber qué dijo Rabasa del Año Internacional de la Mujer, y no hay una sola palabra sobre el evento en las memorias del canciller 1975. Imagínense qué curioso. Pues cuando yo hice investigaciones para este libro,
yo estudié historia de México y yo empecé el libro como una historia mexicana y fui al archivo de Relaciones Exteriores y no tienen casi nada sobre el evento. Es increíble. Y yo fui y mandé porque pensaba que quizás no quieren dar los documentos a los gringos, mandé a mexicanos, verdaderos mexicanos, para pedir los documentos, porque había tenido un intercambio con el archivista, pero sin suerte. Y lo interesante es que Emilio Rabasa, después de este congreso, invitaron al Organización de Liberación Palestina a abrir una oficina aquí en la Ciudad de México y se fue no estaba en Jerusalén, pienso que estaba en Egipto y abrazó a Yasser Arafat y fue todo una crisis. Sí, le costó la renuncia. Sí. Y había una huelga turística de los judíos norteamericanos y sí, tuvo que resignarse. Sí, esa parte sí está en el libro, pero del Año Internacional de la Mujer absolutamente. Pero sabes que la Declaración de México fue el primer documento de la ONU que tiene la equivalencia entre el sionismo y el racismo. Sí. Y fue súper controvertido. Y bueno, ya nada más como otro breviario cultural, fue muy criticado que, aunque vinieron muchas mujeres en la parte oficial siendo delegadas de sus gobiernos, en el caso de México fue un hombre, Pedro Ojeda Paullada, y el nombre que ha quedado invisibilizado, que fue el motor real de la conferencia, fue el de la embajadora Aída González Martínez, que falleció hace 2 años, y yo mucho he estado rescatando esa labor de Aída González Martínez, que fue la primera mexicana que fue parte de la CEDAW y que estuvo en la redacción de la CEDAW en el 79. Ella fue súper importante, tengo un poco sobre ella en el libro, y también estaba muy preocupada por la presencia de las feministas norteamericanas, sobre todo por Betty Friedan. Que Betty Friedan porque Betty Friedan había dirigido una marcha sobre la Quinta Avenida en Nueva York, el Women's Strike for Peace, y estaba muy preocupada que ella va a dirigir otra marcha sobre insurgentes desde Centro Médico hasta Relaciones Exteriores, porque ella estaba completamente enojada que Pedro Ojeda Paullada fue el secretario del Congreso, porque era un hombre y fue súper. Pero sí, Aída González Martínez fue clave. Bueno, pues la rifa. Tenemos una rifa, esta vez como no la lógica de ¿sí? Son tachecitos. Sí. Ya todo el mundo tiene su papelito. Bueno, abran su papelito y si tienen un tachecito en el papelito que recogieron, ¿alguien tiene? Pilar, a ver, ¿no? Aquí. Pues vengan para la foto. Pilar, Yair y Susana son las felices ganadoras de el libro de Jocelyn Olcott. No me queda sino agradecer sobre todo a la profesora que se hizo un campo para poder estar aquí esta tarde, invitarlas a la próxima sesión de este seminario que está dedicado ahora en este semestre a presentaciones de historia, y la próxima sesión, que va a ser el 5 de marzo, estará con nosotros como ponente Claudia Tania Rivera, con una ponencia que se llama Contra el mal gusto en la posrevolución, el concurso del vestido económico, y como comentarista la profesora Cristina Sánchez Parra, que
está aquí y que también aceptó hacernos el comentario. Bueno, sin más por esta tarde, muchas gracias y pues aquí estamos unos momentos para que si quieren conversar con la profesora le hagan las preguntas que se quedaron en el tintero. Muchas gracias.